El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los verdes campos de la colonia Nueva Yedhu. Kyo-won-min se secaba el sudor de la frente mientras revisaba los cultivos de grano. La cosecha sería buena este año. Muy buena. Su hija Hana caminaba entre las hileras. Su mochila llena de útiles escolares rebotaba con cada paso. «Papá, voy a llegar tarde», gritó, señalando el transporte escolar que esperaba en la carretera. Kyo-won-min sonrió y saludó. «Ve a aprender algo nuevo hoy». Hana sonrió y corrió hacia el transporte. A sus 17 años, tenía los ojos brillantes y el espíritu obstinado de su madre. Kyo-won-min observó hasta que el transporte desapareció sobre la colina. Luego regresó a su trabajo. El campo se extendía por millas alrededor de su pequeña granja. Nueva Yedhu era un mundo pacífico, lejos de las concurridas rutas comerciales. La mayoría de las familias aquí habían venido para escapar del ruido y el estrés de las ciudades abarrotadas de la tierra. Cultivaban alimentos, criaban animales y vivían vidas sencillas. Era exactamente lo que Kyo-won había querido después de sus años en el ejército de la tierra. Eso fue hace 20 años. Ahora sus manos eran suaves por el trabajo agrícola en lugar de duras por sostener armas. Su espalda le dolía por inclinarse sobre las plantas en lugar de cargar equipo pesado. Le gustaba más así. La primera señal de problemas llegó al mediodía. Una sombra pasó sobre los campos, demasiado grande para ser una nube. Kyo-won-min levantó la vista y vio algo que le heló la sangre. 3 naves masivas colgaban en el cielo sobre la colonia. Eran de color gris oscuro con bordes afilados y extraños símbolos pintados en sus costados. No eran naves humanas. Su antiguo entrenamiento militar se activó inmediatamente. Kyo-won-min soltó sus herramientas y corrió hacia la casa. Sus manos temblaban mientras buscaba el dispositivo de comunicación de emergencia escondido en su armario. Cada colono tenía uno, aunque la mayoría esperaba no necesitarlo nunca. «Mayday, Mayday», habló en el dispositivo. «Aquí la colonia Nueva Yedhu llamando al Comando de Defensa de la Tierra. Naves alienígenas desconocidas en nuestro espacio. 3 grandes naves, de apariencia hostil. Necesitamos ayuda inmediata». La respuesta chisporroteó a través de la estática. «Nueva Yedhu. Aquí el almirante Tjo del Comando de Defensa de la Tierra. Copiamos su mensaje. ¿Qué están haciendo las naves?». Antes de que Kyo-won-min pudiera responder, el suelo tembló. Rayos brillantes de energía cayeron de las naves alienígenas, golpeando los edificios principales de la colonia. Fuego y humo se elevaron en el aire. Gritos resonaron por todo el asentamiento. «Están atacando», gritó Kyo-won-min en el dispositivo. «Los alienígenas están matando a todos». «Aguanta, Nueva Yedhu. La ayuda está en camino. Intenta llevar a la gente a un lugar seguro». Min agarró su viejo rifle militar de debajo de la cama. Había esperado no volver a tocarlo nunca. El arma se sentía pesada y familiar en sus manos. Afuera, más rayos de energía golpearon el suelo. Las casas explotaron. La gente corría en pánico. Pensó en Hana. La escuela estaba al otro lado de la colonia. Si tenía suerte, tal vez el transporte ya había llevado a los niños a los refugios subterráneos. Pero no podía saberlo con seguridad. Kyo-won salió corriendo. Su vecino Hae-wan intentaba encender su camión con manos temblorosas. «Déjalo», gritó Kyo-won-min. «A los refugios se llega más rápido a pie». Más gente salió de sus casas. Algunos llevaban niños, otros ayudaban a vecinos ancianos. Todos se dirigían hacia los refugios de emergencia construidos en las laderas. Pero las naves alienígenas parecían saber exactamente dónde apuntar. Los rayos de energía golpearon cerca de las entradas de los refugios, bloqueando los caminos con escombros en llamas. «Por aquí», gritó Kyo-won-min. Recordó una cueva escondida de sus primeros días explorando la colonia. «Síganme». Unas 30 personas se reunieron detrás de él. Hombres, mujeres, niños y ancianos que habían llegado a Nueva Yedhu buscando paz. Ahora corrían por sus vidas a través de campos en llamas. Los alienígenas no habían terminado. Naves más pequeñas cayeron de las grandes en el cielo.
Estas aterrizaron cerca del centro de la colonia y se abrieron. Extraños seres con armadura oscura salieron. Eran altos y delgados, con 4 brazos y caras como insectos enojados. Llevaban armas que zumbaban con energía mortal. Kyo-Wung-min nunca había visto esta especie alienígena antes. Pero podía decir que estaban allí para matar, no para capturar o negociar. Se movieron por la colonia sistemáticamente, destruyendo todo y a todos los que encontraban. Un grupo de alienígenas vio al grupo de Kyo-Wung-min dirigiéndose a la cueva. Levantaron sus armas. ¡Abajo!, gritó Kyo-Wung-min. Disparó su rifle a los alienígenas. La bala golpeó su armadura, pero no pareció hacerles mucho daño. Sin embargo, los hizo buscar refugio y le dio tiempo a su grupo para llegar a la entrada de la cueva. Todos adentro, vayan al fondo. Kyo-Wung-min se quedó en la boca de la cueva, disparando a cualquier alienígena que se acercara demasiado. Su entrenamiento militar volvió a él. Apuntar con cuidado. Usar cobertura. Hacer que cada disparo cuente, pero él era solo un hombre con un viejo rifle contra toda una fuerza de invasión. Pasaron las horas. El sonido de la destrucción continuaba afuera. A veces Kyo-Wung-min escuchaba voces humanas gritando, luego un silencio repentino. Los alienígenas fueron meticulosos en su trabajo. Al caer la noche, los sonidos se hicieron menos frecuentes. Kyo-Wung-min se adentró más en la cueva donde los supervivientes esperaban en la oscuridad. Se acabó, susurró Mino, un anciano que dirigía la biblioteca de la colonia. No lo sé, respondió Kyo-Wung-min con honestidad. Una niña pequeña llamada Yu-jin comenzó a llorar. Su madre la abrazó y susurró palabras tranquilizadoras, pero todos tenían miedo. Min volvió a revisar su dispositivo de comunicación. Solo había estática. O los alienígenas habían destruido la torre de comunicación o algo estaba bloqueando la señal. Cerca de la medianoche, escucharon las naves alienígenas partir. El profundo rugido de los motores se desvaneció en la distancia, pero Kyo-Wung-min hizo que todos esperaran hasta el amanecer antes de salir de la cueva. Lo que encontraron afuera les rompió el corazón. La colonia había desaparecido. Cada edificio había sido destruido o quemado. Los cuerpos yacían esparcidos por las calles. Los hermosos campos estaban negros por el fuego y extrañas marcas de armas alienígenas. ¿Por qué?, preguntó Mino, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca escuchamos a nadie. Solo queríamos cultivar alimentos y vivir en paz. Kyo-Wung-min no tenía respuesta. En sus días militares, las guerras tenían razones. Territorio, recursos, política, pero esto parecía pura destrucción por sí misma. Buscaron más supervivientes entre las ruinas. Encontraron a algunas personas escondidas en sótanos o detrás de rocas, pero la mayoría de las 800 personas de la colonia estaban muertas. En la escuela, Kyo-Wung-min encontró el vehículo de transporte. Estaba destruido, pero vacío. La esperanza llenó su pecho. Tal vez Hana y los otros niños habían logrado llegar a un refugio después de todo. Pero después de 2 días de búsqueda, no encontraron rastro de los niños desaparecidos. O habían escapado por completo o los alienígenas se los habían llevado por razones desconocidas. Al tercer día, una nave de rescate humana finalmente llegó. La tripulación miró en estado de shock la colonia destruida. «Dios mío», susurró el capitán de la nave. «¿Quién pudo haber hecho esto?». Kyo-Wung-min miró las estrellas donde las naves alienígenas habían desaparecido. En algún lugar, su hija podría seguir viva. Y en algún lugar, los seres que habían destruido su mundo pacífico continuaron su viaje para atacar a otras personas inocentes. Hizo una promesa silenciosa. Si Hana seguía viva, la encontraría. Y los alienígenas que habían traído tanto dolor a Nueva Yedhu pagarían por su crueldad. El oficial de comunicaciones de la nave de rescate recibió un mensaje de la Tierra. «Señor, el almirante Tjo quiere hablar con usted inmediatamente. Algo sobre la activación de un protocolo especial». El capitán asintió sombríamente. «Dígale que enviaremos nuestro informe completo». Los alienígenas eligieron la especie equivocada para atacar. En lo profundo de las montañas de la Tierra, en una instalación que no aparecía en ningún mapa.
El almirante Tjo estaba parado frente a una enorme puerta de acero. Su mano descansaba sobre un escáner que no se había usado en 30 años. Detrás de él, el general Kang Dai observaba con ojos preocupados. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Kang Dai. Una vez que los despertemos, no habrá vuelta atrás. Tjo pensó en los informes de Nueva Yedhu. Granjeros pacíficos quemados vivos, niños desaparecidos, una colonia entera destruida sin razón, excepto la crueldad alienígena. Ellos eligieron este camino, dijo Tjo. Presionó su palma contra el escáner. Luces rojas parpadearon por toda la base oculta. Los sistemas informáticos que habían estado durmiendo durante décadas de repente cobraron vida. Mensajes de advertencia aparecieron en las pantallas de las habitaciones enterradas a millas bajo tierra. Y en las cámaras más profundas, donde el aire se mantenía a temperaturas bajo cero, las cápsulas especiales comenzaron a calentarse. El primero en despertar fue el capitán Dong-gu. Sus ojos se abrieron cuando la tapa de la cápsula criogénica se levantó con un suave silbido. La niebla fría se alejó de su cuerpo mientras se sentaba. Sus músculos mejorados se movieron sin rigidez. A pesar de 30 años de sueño congelado, su sistema nervioso modificado evaluó instantáneamente su entorno y no encontró amenazas inmediatas. Dong-gu tenía 25 años cuando entró en la cápsula. Su cuerpo todavía tenía 25 años. El programa Dragón lo había cambiado de maneras que hacían imposible el envejecimiento normal. Era más fuerte que cualquier humano natural, más rápido que los atletas olímpicos, y sus reflejos funcionaban a velocidades inhumanas. Salió de la cápsula y caminó hacia un panel de pared. Su firma genética desbloqueó el acceso a su casillero de equipo. Dentro colgaba un traje de combate negro hecho de materiales que no existían cuando los humanos normales lo vieron por última vez. Armas que podían perforar la armadura de un tanque esperaban sus manos. Mientras se vestía, Dong-gu revisó los datos de la misión que fluían hacia su cerebro mejorado. Los implantes neurales detrás de sus ojos le mostraban todo lo que los satélites militares habían registrado sobre el ataque a Nueva Yedhu. Su expresión no cambió mientras veía morir a granjeros pacíficos. Los dragones estaban entrenados para controlar sus emociones. Pero en lo profundo, algo frío y peligroso comenzó a crecer. En toda la base, otras cápsulas se abrieron. La teniente Yono salió de su cámara con la misma calma mortal. Había sido la mejor experta en demoliciones del ejército de la Tierra antes de que el programa Dragón la convirtiera en algo más. Ahora podía calcular patrones explosivos en su cabeza que harían orgullosas a las computadoras. El sargento Gu Jin despertó en silencio como siempre. Incluso entre los dragones, era conocido por hablar rara vez. Sus ojos modificados podían ver firmas de calor a través de las paredes y rastrear objetivos a distancias imposibles. Sus manos habían sido reconstruidas para sostener rifles de francotirador firmemente en cualquier condición. 24 dragones despertaron ese día. Cada uno era un voluntario que había renunciado a su vida humana normal para convertirse en otra cosa. Una vez tuvieron familias, pero esas familias pensaron que estaban muertos. Era mejor así. Los dragones pertenecían a la humanidad en su conjunto, no a una sola persona o lugar. La doctora Suni los esperaba en la sala de reuniones. Había sido joven cuando creó el programa Dragón hace 50 años. Ahora era anciana, pero su mente seguía siendo aguda. Había pasado décadas perfeccionando el proceso que convertía a los soldados comunes en armas vivientes. Bienvenidos de nuevo, dijo mientras los dragones entraban en la sala. Se movían con perfecta coordinación, sus cuerpos mejorados operando con la máxima eficiencia. Lamento haber tenido que despertarlos, dijo Dong-gu en nombre del grupo. ¿A qué nos enfrentamos? La doctora Suni activó la pantalla holográfica. Imágenes de Nueva Yedhu aparecieron en el aire. Edificios destruidos, campos quemados, civiles muertos. Los dragones observaron sin emoción visible, pero sus sentidos mejorados detectaron el aumento de la frecuencia cardíaca y los niveles de adrenalina de los demás. Los alienígenas se llaman a sí mismos el Imperio Borak, explicó la doctora Suni. Este es su primer ataque al espacio humano. Nuestra inteligencia sugiere que nos ven como presas fáciles.
Les mostró escaneos de la fisiología Borak, seres altos y delgados con 4 brazos y características similares a las de los insectos. Su tecnología era avanzada, pero no más allá de la comprensión humana. Tomaron prisioneros, continuó la doctora Suni, incluidos niños de la escuela de la colonia. Creemos que estos cautivos están siendo retenidos en naves Borak por razones desconocidas. Yono habló. Reglas de enfrentamiento. La doctora Suni miró a cada dragón a los ojos. No hay reglas. Los Borak eligieron atacar a personas inocentes. Eligieron llevarse a nuestros hijos. Muéstrales lo que sucede cuando atacas a la humanidad. Los dragones asintieron. Para esto existían. Durante 50 años, la Tierra había vivido en paz mientras los dragones dormían. Pero la paz solo era posible porque los enemigos sabían que despertar a los dragones significaba elegir la guerra con los hijos más peligrosos de la humanidad. El general Kang Dai entró en la sala de reuniones. Su nave está lista. La furia de Beku ha sido mejorada con nuestra última tecnología sigilosa. Los Borak nunca los verán venir. Dongwu se puso de pie. Plazo. La flota Borak fue rastreada dirigiéndose hacia el sistema Kepler, respondió Kang Dai. La inteligencia sugiere que planean atacar más colonias humanas. Tienen quizás 10 días antes de que lleguen al próximo objetivo. Entendido. Dongwu se volvió hacia su equipo. Equípense. Cazaremos esta noche. Los dragones se dirigieron hacia las bahías de equipo. Cada uno llevaba armas diseñadas específicamente para sus habilidades mejoradas. Yono cargó explosivos que podían abrir los cascos de las naves estelares. Gu Jun ensambló un rifle de francotirador que podía disparar a través de múltiples capas de armadura alienígena. Otros prepararon equipo para abordar naves hostiles en el espacio profundo. La doctora Suni los observó prepararse. Estos habían sido su mayor logro y su más profundo arrepentimiento. Había creado guerreros perfectos, pero el costo fue su humanidad. Los dragones nunca podrían volver a la vida normal. Eran demasiado peligrosos, demasiado diferentes de la gente normal. Pero al ver las imágenes de Nueva Yedhu, hoy no sintió arrepentimiento. Doctora, dijo Dongwu al pasar junto a ella. Los niños de la colonia, cree que todavía están vivos. La doctora Suni consideró la pregunta. Los Borak se los llevaron por una razón. Eso sugiere que los quieren vivos, al menos por ahora. Dongwu asintió. Entonces los traeremos a casa. Los dragones abordaron su nave mientras el sol de la Tierra se ponía detrás de ellos. La furia de Beku era una obra maestra de la ingeniería humana. Podía viajar más rápido que la mayoría de las naves alienígenas sin ser detectado por sus sensores. Sus armas estaban diseñadas para matar rápida y silenciosamente. Mientras la nave despegaba de la base oculta, el almirante Tjo observaba desde la sala de control. Una vez había sido un dragón, hace mucho tiempo, pero el tiempo y la política lo habían trasladado a un puesto de oficina. A veces extrañaba la claridad del trabajo de dragón. Sin debates, sin reuniones de comité, sin consideraciones políticas, solo matemáticas simples. Identificar la amenaza, eliminar la amenaza, proteger a la humanidad. Señor, gritó un técnico. Los Borak han estado enviando transmisiones hacia su espacio natal. Se jactan de su fácil victoria en Nueva Yedhu. Tjo sonrió sombríamente. Que celebren. En unos días, aprenderán por qué mantuvimos a los dragones dormidos. Aprenderán lo que significa despertar a un dragón. La furia de Beku desapareció en el espacio, llevando a los hijos más letales de la Tierra hacia su presa. Detrás de ellos, otras instalaciones comenzaron a despertar. Más dragones emergieron del sueño congelado. Armas que habían esperado décadas para ser usadas fueron cargadas en naves. La humanidad había elegido la paz durante 50 años. Pero los Borak habían hecho imposible esa elección. Ahora enfrentarían las consecuencias de atacar a una especie que había pasado siglos aprendiendo a librar la guerra. La nave de patrulla Borak Dreadkla se movía por el espacio como un tiburón de metal cazando presas. El comandante Bexar estaba en el puente, con los antebrazos cruzados de satisfacción.
El ataque a la colonia humana había sido perfecto. Fácil. Las criaturas blandas apenas habían contraatacado. ¿Alguna señal de respuesta militar humana?, preguntó a su operador de sensores. Nada, comandante. El espacio está vacío en todas direcciones. Vexar chasqueó sus mandíbulas con diversión. Los militares humanos probablemente estaban demasiado asustados para dejar su mundo natal. Quizás entregarían toda su especie en lugar de luchar. Eso le ahorraría un esfuerzo considerable al Imperio Vortak. Lo que Vexar no sabía era que la muerte ya se movía hacia su nave. La furia de BQ flotaba en el espacio a 2 kilómetros de distancia, completamente invisible para los sensores Vorax. Su tecnología sigilosa doblaba la luz y absorbía la energía de formas que la hacían prácticamente inexistente para los sistemas de detección alienígenas. Dentro de la nave humana, el capitán Dong-Gu estudiaba la nave Vorak en sus pantallas. Sus ojos mejorados detectaban las posiciones de las armas, las firmas de los motores y los puntos débiles estructurales. Los otros dragones preparaban su equipo con precisión mecánica. Análisis de objetivos completo, informó la especialista Yun-Bi. Sus implantes cibernéticos se interconectaban directamente con las computadoras de la nave, permitiéndole procesar información a velocidades sobrehumanas. 47 miembros de la tripulación Vorak. Configuración estándar de nave de patrulla. Puedo desactivar sus sistemas de comunicación y armas con un pulso electromagnético dirigido. Dong-Gu asintió. Hazlo. Yono, prepara las cargas de abordaje. Gu-Jin, posiciones de cobertura. Entramos en silencio. El ataque comenzó sin previo aviso. El pulso electromagnético de Yun-Bi frió los sistemas del Dreadclaw en segundos. Las luces de emergencia parpadearon mientras la tripulación alienígena se apresuraba a comprender lo que estaba sucediendo. Sus sensores no mostraban nada. Sus armas no respondían. Era como si el propio espacio se hubiera vuelto contra ellos. Las cargas de abordaje de Yono abrieron agujeros precisos en el casco Vorak. Las explosiones fueron controladas y dirigidas, sin causar descompresión, pero creando puntos de entrada perfectos para los dragones. Dong-Gu fue el primero en cruzar la brecha. Sus reflejos mejorados le permitieron procesar el diseño de la nave alienígena en milisegundos. 3 guardias Vortak corrieron hacia él con armas de energía. Su movimiento parecía lento para su sistema nervioso acelerado. Sacó su arma de mano y disparó 3 veces. Cada disparo encontró su objetivo con perfecta precisión. Los Borg cayeron antes de que pudieran levantar sus armas. Detrás de él, los otros dragones fluyeron hacia la nave como sombras mortales. Se movieron con coordinación humana, cada uno sabiendo exactamente dónde estarían los demás. Sus cuerpos modificados les permitieron navegar por los extraños ángulos y la diferente gravedad de la nave alienígena sin dificultad. El comandante Vexar estaba en el puente cuando apareció el primer dragón. Tuvo tiempo de ver una figura con armadura negra cruzar la puerta. Tiempo de notar los ojos azules brillantes detrás del visor del casco. Tiempo de alcanzar su arma. No tuvo tiempo de sacarla. El cuchillo de combate de Dong-Gu encontró la garganta de Vexar antes de que el alienígena pudiera moverse. El comandante cayó sin hacer ruido. Toda la operación duró 6 minutos. 47 miembros de la tripulación Vorak murieron sin enviar una sola señal de socorro. Los dragones descargaron todos los datos de las computadoras de la nave. Luego colocaron cargas que harían que la destrucción de la nave pareciera una falla del motor. Mientras la furia de BQ se retiraba a una distancia segura, el Dreadclaw explotó en un destello brillante. Para cualquier observador, parecería un accidente, pero los dragones habían aprendido algo importante de las computadoras de la nave. Los Vorak tienen 3 flotas principales, informó Yuni mientras analizaba los datos robados. La que atacó Nueva Yedhu se dirige hacia la estación Kepler. Las otras flotas están asaltando diferentes sectores. ¿Prisioneros humanos?, preguntó Dong-Gu. Confirmado. Los Vorak están recolectando humanos de cada ataque. Los prisioneros están siendo llevados a un mundo fortaleza llamado Ketmler para su procesamiento. La expresión de Dong-Gu no cambió, pero su ritmo cardíaco mejorado aumentó ligeramente. Los otros dragones notaron el cambio en sus bioseñales.
Su capitán estaba enojado. Nueva prioridad, anunció Dong-gu. Encontramos este mundo fortaleza. La furia de Beku cambió de rumbo siguiendo los datos de navegación robados de la nave de patrulla Borak. Pero no eran los únicos dragones cazando en el espacio. El capitán Yul-jin comandaba el equipo Dragón Beta a bordo de la nave sigilosa Silent Sander. Su objetivo era un convoy de suministros Borak que se dirigía hacia la flota principal. A diferencia del equipo de Dong-gu, que se especializaba en acciones de abordaje, el equipo Beta fue diseñado para el combate en el vacío. El convoy Borak consistía en 5 naves de carga y 2 cazas de escolta. Viajaban en formación, confiados en que el espacio les pertenecía. Los pilotos de escolta conversaban casualmente por sus canales de comunicación, discutiendo sus planes para gastar las recompensas de la venta de esclavos humanos. Nunca vieron venir los misiles. Las armas de Silent Sander fueron diseñadas para muertes sigilosas. Los misiles usaban propulsión fría que no producía firma de calor. Golpearon a los cazas de escolta simultáneamente, vaporizando ambas naves antes de que sus pilotos pudieran reaccionar. Las naves de carga intentaron dispersarse, pero sus pesadas cargas las hacían lentas. Los cazas del equipo Beta se lanzaron desde el vientre del Silent Sander, moviéndose como mortíferas aves de presa. Yul-jin pilotó el caza principal personalmente. Sus reflejos mejorados le permitieron realizar maniobras que matarían a humanos normales. Rodó entre 2 naves de carga, disparando tiros de precisión que desactivaron sus motores sin destruir las naves por completo. Sus compañeros siguieron su ejemplo. En cuestión de minutos, las 5 naves de carga quedaron a la deriva en el espacio. El equipo Beta abordó cada nave y eliminó a las tripulaciones. Luego buscó inteligencia sobre las operaciones Borak. Lo que encontraron fue inquietante. Las naves de carga transportaban más que suministros. Llevaban prisioneros humanos de incursiones en 3 colonias diferentes. Hombres, mujeres y niños encerrados en cajas de metal estrechas como animales. Denles atención médica, ordenó Yul-jin. Luego, llévenlos a casa. Pero primero, el equipo Beta descargó todos los datos de navegación de las computadoras Borak. Ahora conocían las ubicaciones de más flotas Borak, más mundos objetivo y más prisioneros humanos. En toda la galaxia, escenas similares se desarrollaban mientras los equipos de dragones atacaban a las fuerzas Vortak sin previo aviso. Los alienígenas comenzaron a darse cuenta de que algo los estaba cazando, pero no podían entender qué. Sus naves simplemente desaparecieron. Sus patrullas dejaron de informar. Sus líneas de suministro se agotaron. El almirante Vortak Kresmol estudió los informes en el centro de mando de su buque insignia. 3 patrullas habían desaparecido la semana pasada. Un convoy de suministros había sido encontrado a la deriva con toda la tripulación muerta. Las lecturas del escáner no tenían sentido. ¿Podrían ser piratas?, preguntó su oficial táctico. ¿Qué piratas podrían destruir naves militares sin dejar restos?, respondió Kresmol. ¿Qué piratas podrían abordar nuestras naves y matar a 47 guerreros sin llevarse ningún botín? El oficial táctico no tenía respuesta. Tampoco nadie más en el puente. Lo que los Borak no entendían era que se enfrentaban a un enemigo diferente a cualquiera que hubieran encontrado antes. Los dragones no eran piratas que buscaban ganancias. No eran soldados que seguían las reglas de la guerra. Eran el sistema inmunológico de la humanidad activado por el ataque a Nueva Yedhu. Y no se detendrían hasta que todos los Borak que hubieran dañado a los humanos estuvieran muertos. De vuelta en la furia de Beku, Dong-gu recibió informes de estado de otros equipos de dragones. La caza iba bien. Las fuerzas Borak en todo el sector estaban siendo eliminadas sistemáticamente, pero el tiempo se agotaba. Actualización de inteligencia, anunció Yuni. La flota principal Borak llegará a la estación Kepler en 4 días. Si no los detenemos, 3.000 humanos más morirán. Dong-gu estudió la pantalla táctica. La flota Borak era grande y estaba bien armada. Incluso los dragones no podían luchar solos contra una armada entera. Pero no necesitaban luchar contra la flota. Solo necesitaban matar a sus líderes. Pongan rumbo hacia el buque insignia Borak, ordenó.
Es hora de cortar la cabeza de esta serpiente. El mundo fortaleza de Kettler colgaba en el espacio como un cáncer de metal. Enormes plataformas de armas orbitaban el planeta mientras escudos de energía protegían su superficie. Miles de naves Vortak iban y venían, transportando suministros y prisioneros al bastión más seguro del imperio. En lo profundo de los niveles subterráneos de la fortaleza, prisioneros humanos esperaban en celdas oscuras. Entre ellos estaba Hannah, la hija del granjero de Nueva Yedhu. Había sobrevivido a la destrucción de la colonia y al terrible viaje a este mundo alienígena, pero su espíritu permanecía intacto. ¿Cuántos de nosotros quedan?, le susurró a la mujer de la celda de al lado. Tal vez 200 de todas las incursiones, respondió la doctora. G1, una científica que había sido capturada de la estación Kepler. Nos mantienen vivos por algo. Simplemente no sé qué. Hannah presionó su rostro contra los fríos barrotes de metal. Había contado los patrones de patrulla de los guardias y memorizado el diseño de la prisión. Si se presentaba una oportunidad, estaría lista. Su padre le había enseñado a ser fuerte y no perdería la esperanza. Lo que Hannah no sabía era que el rescate ya estaba en camino. El capitán Dong-Gu estudió el mundo fortaleza desde el puente de la furia de Baku. Sus ojos mejorados analizaron las posiciones defensivas mientras sus implantes cibernéticos calculaban los vectores de ataque. El lugar estaba fuertemente defendido, pero los dragones ya habían atacado posiciones más fuertes antes. Los escudos planetarios son de grado militar, informó la teniente Yono. Necesitaré al menos 20 cargas para atravesarlos. Rotaciones de guardia cada 4 horas, añadió el sargento Wu Jin. 47 torres de vigilancia con campos de fuego superpuestos. La especialista Yun Be se conectó con las computadoras de la nave. El complejo penitenciario está aquí, dijo, destacando una sección en la pantalla táctica. Niveles subterráneos, seguridad pesada, pero encontré una debilidad. Les mostró un túnel de mantenimiento que conducía desde el muro exterior hasta la sección de la prisión. Es demasiado pequeño para los Vorak, pero nosotros podemos pasar. Dong-Gu asintió. Plan de infiltración aceptado. Pero primero, necesitamos una distracción. Esa distracción llegó desde la órbita. El equipo del capitán Yol-Jin se había unido al asalto junto con otras 2 unidades dragón. 4 naves sigilosas rodearon Kettler, invisibles para los sensores alienígenas. El ataque comenzó a medianoche, hora local. Las cargas de Yono golpearon el generador del escudo planetario simultáneamente. Las barreras de energía parpadearon y fallaron mientras las explosiones florecían en la superficie de la fortaleza. Los defensores Vortak corrieron a sus armas, pensando que se enfrentaban a un asalto convencional. Estaban equivocados. Mientras la atención de la fortaleza se centraba en los ataques orbitales, el equipo de Dong-Gu descendió a través de la atmósfera en cápsulas de descenso diseñadas para ser invisibles a los sensores. Aterrizaron en el páramo fuera del complejo penitenciario y comenzaron su infiltración. El túnel de mantenimiento era tan estrecho como Yun-Bi había predicho. Los dragones se arrastraron por sus estrechos confines con su flexibilidad mejorada. Sus cuerpos modificados eran capaces de contorsionarse de maneras que los humanos normales no podían. Emergieron dentro de los sistemas mecánicos de la prisión. El vapor y el calor proporcionaron cobertura mientras se movían por los niveles del sótano. Los guardias Vorak patrullaban por encima de ellos, sin sospechar que la muerte se arrastraba por las tuberías bajo sus pies. Objetivo el centro de comunicaciones primero, susurró Dong-Gu en su micrófono de garganta. Corten su capacidad de pedir ayuda. Los dragones se dividieron en 2 equipos. John Seo y Gu Jin se dirigieron a las estaciones de guardia mientras Dong-Gu y Yun-Bi se movían hacia las celdas de los prisioneros. Rescatarían a los humanos primero, luego eliminarían a cualquier Vorak que intentara detenerlos. El primer guardia murió sin saber que lo mató. El rifle silenciado de Gu Jin envió una bala a través del cráneo alienígena desde 200 metros de distancia. El segundo guardia se volvió para investigar y corrió la misma suerte. Los explosivos de Yono destrozaron el centro de comunicaciones en un destello de luz y sonido. Ahora el complejo penitenciario estaba aislado del resto de la fortaleza.
Lo que sucediera aquí, sucedería en aislamiento. Dong-gu llegó a los bloques de celdas y comenzó a abrir puertas. Su fuerza mejorada le permitía romper cerraduras que detendrían a los humanos normales. Dentro de las celdas, los prisioneros levantaron la vista con esperanza y miedo. «Soy el capitán Dong-gu, Fuerzas de Defensa de la Tierra», dijo en voz baja. «Estamos aquí para sacarlos». La doctora Ji-wan lo miró asombrada. ¿La Tierra envió una misión de rescate? ¿Cómo nos encontraron? Seguimos el rastro de Vortak muertos, respondió Dong-gu mientras abría la celda de Hana. Hana salió y miró a la figura blindada que tenía delante. Algo en él le resultaba familiar, aunque no podía identificar qué. ¿Es usted humano?, preguntó. Humano modificado, respondió Dong-gu con honestidad. Pero sí. ¿Puede ayudar a organizar a los demás? Necesitamos movernos rápido. Hana asintió. A pesar de todo lo que había soportado, todavía tenía la fuerza para liderar. Comenzó a ayudar a prisioneros ancianos y niños mientras Dong-gu continuaba abriendo celdas. El rescate transcurría sin problemas hasta que llegó la emperatriz Vorkala. La gobernante Vortak había estado de gira por la fortaleza cuando comenzó el ataque. Era más grande que otros Vorak, con brazos adicionales y placas de armadura que mostraban su estatus real. Pero lo que es más importante, era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo que estaba sucediendo. «Sellad todas las salidas», ordenó a sus guardias. «Los humanos han enviado fuerzas especiales para rescatar a su gente. Capturaremos a estos guerreros y aprenderemos sus secretos». 20 soldados Vortak rodearon el bloque de la prisión. Llevaban armas pesadas y escudos de energía, confiados en que la superioridad numérica superaría a cualquier equipo de asalto humano. Nunca antes habían luchado contra dragones. Dong-gu salió del bloque de celdas con los prisioneros rescatados detrás de él. Vio las fuerzas que esperaban y calculó las probabilidades en milisegundos. Su cerebro mejorado procesó múltiples escenarios de combate mientras sus músculos modificados se preparaban para la acción. «Manténganse detrás de mí», les dijo a los prisioneros. Luego se movió. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una demostración de lo que los humanos podían llegar a ser cuando abandonaban sus limitaciones. Dong-gu se movió entre los soldados Vorak como una muerte líquida. Sus reflejos de combate operaban más rápido de lo que los sistemas nerviosos alienígenas podían seguir. Sus armas encontraban objetivos con precisión mecánica. Su armadura absorbía explosiones de energía que habrían vaporizado a humanos normales. En 30 segundos, 15 soldados Vorak yacían muertos. Los supervivientes retrocedieron aterrorizados, incapaces de comprender cómo un solo humano había derrotado a tantos de sus guerreros. La emperatriz Vorkala observó desde la parte trasera del grupo. Sus ojos compuestos estudiaron a Dong-gu con creciente interés. Este no era un humano ordinario. Esto era algo nuevo, algo peligroso. «Impresionante», dijo en un inglés acentuado. «Su especie es más ingeniosa de lo que creíamos. Pero sigue siendo solo un guerrero contra un imperio». «Uno es suficiente», respondió Dong-gu. Levantó su rifle hacia la emperatriz. Pero Vorkala no era como otros Vortak. Se movió con una velocidad que igualaba las mejoras de Dong-gu. Su genética real le otorgaba ventajas que los soldados comunes carecían. Sus antebrazos llevaban armas diseñadas específicamente para luchar contra humanos mejorados. El duelo que siguió sacudió el complejo penitenciario. Reflejos humanos mejorados se encontraron con la cría real alienígena en una contienda de velocidad y habilidad. Rayos de energía tallaron cicatrices en las paredes de metal mientras las rondas explosivas dejaban cráteres en el suelo. Detrás de ellos, los otros dragones llegaron con más prisioneros rescatados. Yono y Gu Jin habían despejado las estaciones de guardia y ahora proporcionaban fuego de cobertura, pero no podían interferir en el combate personal de Dong-gu sin arriesgar la seguridad de los prisioneros. La emperatriz Vorkala era hábil, pero había cometido un error crucial. Pensó que estaba luchando contra un humano normal al que se le había dado mejor equipo. No entendía que los dragones habían sido reconstruidos de adentro hacia afuera, sus seres enteros optimizados para la guerra.
El cuchillo de combate de Dong-gu encontró el hueco entre sus placas de armadura. Bortkala cayó con una mirada de sorpresa en sus ojos compuestos. Incluso en el momento de la muerte, no podía creer que un humano la hubiera derrotado. Punto de extracción asegurado, informó Yuni a través del sistema de comunicación. Las naves de transporte están en camino. Los dragones guiaron a sus humanos rescatados a través de los pasillos de la fortaleza hacia la superficie. Detrás de ellos, ardían fuegos y sonaban alarmas mientras los Borak intentaban comprender lo que había sucedido en su instalación más segura. En el punto de extracción, las naves de transporte humanas esperaban bajo la cobertura de los cazas de los dragones. Los prisioneros rescatados fueron cargados rápida y eficientemente. La doctora Ji-wan hizo una pausa antes de abordar para mirar a Dong-gu. Gracias, dijo simplemente. Dong-gu asintió. Agradezca a su gobierno por habernos construido. Existimos para proteger a personas como usted. Hana fue la última en abordar. Estudió el rostro blindado de Dong-gu y finalmente comprendió por qué le resultaba familiar. Se mueve como mi padre, dijo. Como un soldado. Su padre era Kyo-un-min de Nueva Jeju, afirmó Dong-gu. No era una pregunta. Sus expedientes contenían información detallada sobre cada colono. ¿Está vivo? Sí, la está esperando en la tierra. Las lágrimas corrieron por el rostro de Hana por primera vez desde la destrucción de la colonia. Había mantenido su fuerza a través de la captura, el encarcelamiento y la incertidumbre. Pero la promesa de ver a su padre de nuevo finalmente rompió sus defensas. Mientras las naves de transporte despegaban, el mundo fortaleza de Ketmoler ardía detrás de ellas. El rescate estaba completo, pero la guerra estaba lejos de terminar. En algún lugar del espacio, la flota principal Borak todavía se movía hacia inocentes colonias humanas. Pero ahora los dragones sabían dónde encontrarlos. Y el Imperio Borak estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando le arrebatabas los hijos a sus familias. El emperador Borkik estaba en el centro de mando de su masivo buque insignia, estudiando informes que lo llenaban de una rabia creciente. Su mundo fortaleza ardía. Su hija, la emperatriz, estaba muerta. La mitad de sus flotas simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. ¿Cuántas naves tienen estos humanos?, le exigió a su oficial de inteligencia. Desconocido, Su Majestad. Nuestros exploradores no reportan flotas humanas importantes en ninguna parte de la galaxia. Sin embargo, nuestras fuerzas continúan siendo destruidas por atacantes invisibles. Los antebrazos de Borkik temblaron de furia. Se suponía que la especie humana era una presa débil, fácil de conquistar y esclavizar. En cambio, habían demostrado ser el enemigo más peligroso que el Imperio Borak había enfrentado. Entonces terminaremos esto destruyendo su mundo natal, declaró. Reúnan todas las naves del Imperio. Quemaremos la tierra hasta las cenizas y esparciremos los restos por el espacio. Lo que el emperador Borkik no sabía era que la tierra se había estado preparando para este momento durante 50 años. El almirante Tjo estaba en el búnker de comando profundo bajo la superficie de la tierra, observando los informes de estado de toda la galaxia. Los equipos Dragón habían superado las expectativas, pero su misión estaba casi completa. Ahora llegaba la fase final de la respuesta de la humanidad. Todas las unidades Dragón regresen al punto de reunión Alfa, ordenó. La operación Gigante Dormido está ahora activa. En todo el espacio, las naves sigilosas que habían estado cazando fuerzas Vortak comenzaron a converger en un único punto cerca del sistema solar de la Tierra. Pero no regresaban solas. Desde bases ocultas en todo el espacio humano, otras naves comenzaron a emerger. El capitán Dong-gu observó desde el puente de la furia de Beku cómo el mayor secreto de la historia humana se revelaba. Naves se levantaron de debajo de campos de asteroides donde habían esperado durante décadas. Enormes naves emergieron de planetas artificiales que habían sido construidos para ocultarlas. El propio espacio parecía dar a luz a una armada que había sido invisible hasta este momento. «Dios mío», susurró la teniente Yonio. «¿Cuántas naves hay?». La respuesta llegó de la transmisión del almirante Tjo a todas las unidades. Comando Dragón a todas las naves. Recuento final,
8.000 naves de combate, incluyendo 1.200 destructores clase dragón. Todas las tripulaciones reportan estar listas para la operación Gigante Dormido. Hannah estaba en la plataforma de observación de una nave médica, observando la increíble vista a través de las ventanas de aluminio transparente. Se había reunido con su padre, Kyo-Wung-min, solo unas horas antes, y ahora eran testigos de algo que cambió su comprensión de su propia especie. No somos granjeros pacíficos, dijo Kyo-Wung-min en voz baja. Nunca lo fuimos. Solo elegimos fingir que lo éramos. La doctora Sunny apareció a su lado, su rostro anciano surcado por años de guardar el mayor secreto de la humanidad. Su especie aprendió hace mucho tiempo que la galaxia es un lugar peligroso. Decidimos estar preparados para ese peligro, con la esperanza de no tener que usar nunca nuestros preparativos. La flota final del Imperio Borak contaba con 2.000 naves. Era la armada más grande que jamás habían reunido, con suficiente potencia de fuego para destruir sistemas solares enteros. El emperador Borkik confiaba en que ninguna especie podría resistir tal poder. Estaba equivocado. La batalla comenzó cuando la flota Borak llegó al borde del sistema solar de la Tierra. Sus sensores mostraban un espacio vacío por delante, con solo la pequeña flota defensiva de la Tierra visible cerca del mundo natal. Borkik sonrió con sus mandíbulas, pensando que los humanos se habían rendido sin luchar. Luego el espacio explotó a su alrededor. La flota dragón se materializó sigilosamente como si la propia realidad hubiera decidido atacar a los Borak. 8.000 naves humanas aparecieron simultáneamente, rodeando la armada alienígena en una esfera perfecta de destrucción. Imposible, susurró Borkik. ¿De dónde salieron? La voz de su oficial táctico temblaba de miedo. Su Majestad, estamos detectando firmas de energía masivas desde todas las direcciones. Los humanos tienen más naves que todo nuestro imperio. La voz del almirante Tjo resonó en todos los canales de comunicación, hablando en perfecto idioma Borak. Emperador Borkik del Imperio Borak. Atacaste nuestras colonias pacíficas. Asesinaste a nuestras familias. Te llevaste a nuestros hijos como esclavos. Te ofrecimos el don de la coexistencia, y elegiste la guerra en su lugar. En la pantalla principal del buque insignia, apareció la imagen de Tjo. Era un humano anciano con cabello blanco y ojos tranquilos. Detrás de él estaban el capitán Dongwu y los otros dragones que habían rescatado a los prisioneros. Ahora aprenderás por qué mantuvimos a nuestros dragones dormidos, continuó Tjo. Ahora entenderás lo que significa enfrentar a la humanidad cuando dejamos de fingir ser inofensivos. La flota humana abrió fuego. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución. Las naves dragón se movieron con una precisión que ninguna tripulación orgánica podía igualar. Sus armas habían sido diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología Vortak. Cada disparo encontró su objetivo. Cada objetivo murió. El emperador Borkik vio cómo su poderosa armada se disolvía a su alrededor como nieve al sol. Naves que habían aterrorizado a una docena de mundos fueron destrozadas por armas humanas que parecían ignorar los escudos y la armadura Borak. Ríndanse, transmitió desesperadamente. Nos rendimos. Dejaremos su espacio y nunca regresaremos. La respuesta del almirante Tjo fue fría y definitiva. Tuviste tu oportunidad de misericordia cuando atacaste a granjeros indefensos. Los dragones no aceptan la rendición de asesinos de niños. El buque insignia Borak fue el último en morir. El equipo de Dongwu abordó la enorme nave mientras ardía a su alrededor, cazando por sus pasillos al emperador que había ordenado la destrucción de Nueva Yedhu. Encontraron a Borkik en sus aposentos privados, acurrucado detrás de muebles que no ofrecían protección contra las armas de los dragones. El poderoso gobernante de un imperio galáctico se había reducido a un animal asustado que se escondía de los depredadores. Por favor, suplicó en un inglés mal hablado. No sabía que su especie era tan peligrosa. Pensamos que eran presas débiles. Dongwu se paró sobre él, con sus ojos azules brillantes visibles a través del visor de su casco. Nunca fuimos presas, dijo en voz baja. Éramos dragones dormidos, y elegiste despertarnos.
El emperador Borkik murió con ese conocimiento. La noticia de la batalla se extendió por la galaxia más rápido que la propia luz. Otras especies alienígenas que habían estado considerando ataques a colonias humanas de repente encontraron asuntos urgentes en otros lugares. Los pacíficos granjeros de la Tierra se habían revelado como los depredadores definitivos de la galaxia. Pero para los propios humanos, la vida volvió gradualmente a la normalidad. La flota dragón se dispersó de nuevo a sus bases ocultas. Los guerreros mejorados regresaron a su sueño congelado. Las ciudades de la Tierra continuaron sus tranquilas rutinas diarias como si nada hubiera cambiado. Kyo-un-min y Hana regresaron a Nueva Yedhu, donde la colonia había sido reconstruida incluso mejor que antes. Otras familias se unieron a ellos, sin miedo ya de que su vida pacífica fuera interrumpida por incursiones alienígenas. ¿Volverán a dormir los dragones?, le preguntó Hana a su padre mientras trabajaban en los nuevos campos. Kyo-un-min miró las estrellas donde las naves ocultas esperaban en la oscuridad entre mundos. Mientras nadie más sea tan tonto como para atacar a gente inocente, sí, dormirán. Pero estarán listos. La doctora Suni visitó la colonia para la ceremonia de reconstrucción. Ahora era aún más vieja, su trabajo de vida completo. El programa Dragón había demostrado ser digno de los sacrificios que requería. ¿Algún arrepentimiento por haberlos creado?, le preguntó Kyo-un-min durante la celebración. Ella observó a los niños jugar en los mismos campos donde sus padres habían muerto. Los Borak no nos dieron otra opción, respondió. A veces, la única manera de preservar la paz es estar preparado para la guerra. El capitán Dong-gu también asistió a la ceremonia, aunque se mantuvo al margen de las celebraciones civiles. Su fisiología mejorada dificultaba su relación con los humanos normales, pero sintió satisfacción al presenciar el renacimiento de la colonia. El almirante Tjo lo encontró parado solo cerca de las piedras conmemorativas que honraban a los colonos originales. ¿Algún pensamiento sobre volver a dormir?, preguntó Tjo. Dong-gu consideró la pregunta. La galaxia está más tranquila ahora. Otras especies han aprendido a respetar el espacio humano. Quizás es hora de descansar de nuevo. ¿Y si alguien más ataca a nuestra gente? Los ojos mejorados de Dong-gu brillaron suavemente a la luz del atardecer. Entonces aprenderán lo que aprendieron los Borak. Los dragones nunca olvidan. Los dragones nunca perdonan. Y los dragones nunca dejan de proteger a la humanidad. 6 meses después, el último dragón entró en sueño criogénico. La Tierra volvió a su fachada pacífica. Su gente vivía vidas tranquilas entre campos verdes y cielos azules. Los viajeros alienígenas que visitaron el sistema solo vieron granjeros y comerciantes, maestros y artistas. Pero en lo profundo de la superficie de la Tierra, en instalaciones que no aparecían en ningún mapa, 8.000 naves esperaban en la oscuridad. Y en cámaras enfriadas al límite del cero absoluto, los hijos más peligrosos de la humanidad dormían el sueño de los dragones. Soñaban con estrellas distantes y enemigos ocultos. Soñaban con proteger a los inocentes y castigar a los culpables. Y soñaban con el día en que alguien sería tan tonto como para atacar de nuevo a las familias humanas. Ese día llegaría eventualmente. Siempre lo hacía. Pero hasta entonces, los dragones dormirían y la galaxia conocería la paz. Porque a veces la mayor misericordia es dejar a los gigantes dormidos sin perturbarlos. Y a veces la mayor amenaza es hacer que esos gigantes despierten enojados.